Bueno, hemos llegado al programa y creo que es muy importante dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en contacto. Reciba un saludo muy especial de mi parte y siempre le doy las gracias por sus oraciones. Yo sé que muchos de ustedes oran por mi persona, por mi familia y sobre todo por este ministerio de la palabra que Dios nos ha permitido por estos años ser portadores de un mensaje de buenas nuevas, de bendición para nosotros también como pueblo de Dios. Yo creo que si nosotros aprendemos a valorar la palabra, vamos a ser personas uh, que vamos a marcar la diferencia aquí en la tierra. Este tiempo que Dios ha determinado que estemos aquí tiene que ser con un propósito. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé el privilegio de compartir la palabra, que sea entendible los consejos que le voy a dar, porque de hecho están aquí en la palabra, ¿verdad? No son consejos del hermano Moisés, son consejos que están plasmados en la palabra de Dios, que de alguna manera es bueno que alguien nos los recuerde. Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de poder estar en contacto con los oyentes de Radio Nazaret. Te pido que seas propicio y nos des el privilegio de poder bendecir y ser bendecidos. Muchas gracias, buen Dios, por este tiempo precioso que me das el privilegio de ser un portavoz de tu palabra. Te pido de una manera muy especial que bendigas a cada oyente y que le proveas conforme a la necesidad que ellos tienen, así puedan ellos solventarlas de una manera especial como tú lo sabes hacer. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le quería hablar acerca de los consejos que están en la palabra y veo que dice que el Hijo de Dios se caracteriza porque ama. Y el amor de Dios usted sabe que es incondicional. Y veamos lo que dice Primera Juan, capítulo 2, versos 15, 16 y 17. Dice el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. La persona que ama al mundo dice que el amor de Dios no está en él. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Que debemos de procurar ir amando más lo que es de Dios, lo espiritual, que lo mundanal, lo mundano. Entonces, y está el 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínense lo que dice, que el que ama obviamente lo del mundo, eso es temporal, pero lo de Dios es para la eternidad, porque permanece para siempre. Entonces debemos de procurar como hijos de Dios ir poniendo menos amor a lo mundano, a lo del mundo, porque lo del mundo pues se constituye enemistad con Dios. Dice, ahora vemos lo que dice Santiago. Dice Santiago 4, dice, oh almas adúlteras, dice. Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo, dice, es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el 5 y ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces debemos de procurar ir dejando esa relación con el mundo,
Por eso es importante que le pidamos a Dios, si nosotros nos sentimos bien estar en medio de personas que se deleitan en lo malo y nosotros podemos llegar a caer en el error de estarnos deleitando juntamente con ellos. Ese es amar al mundo, ese es hacerse amigo del mundo, disfrutar con los mundanos sus fiestas, sus cosas que no deben de darnos deleite a nosotros como hijos de Dios. Entonces el consejo sería también procurar no tener amistad con el mundo. O sea, tenemos que tener amistades, ¿verdad?, que no son cristianas, en otras palabras, pero siempre y cuando ellos no los induzcan a sus prácticas pecaminosas, sino que seamos nosotros más bien que los induzcamos a ellos a buscar lo de Dios. Entonces es importante que nos demos cuenta que el Hijo de Dios no ama lo del mundo, no pone amor a lo mundano porque sabe que esto es temporal y que aquí va a quedar. Obviamente tenemos que saber que estamos aquí en la tierra todavía y que tenemos que procurar vivir de una manera, pues ya usted sabe, estar solventes, ¿verdad? Pero eso no significa que estamos amando lo del mundo, sino que estamos conscientes de que si tenemos cosas aquí temporalmente, pues es bueno tener, ¿verdad? Usted puede vivir cómodamente, trabajar, luchar por tener una buena casa, si quiere tener sus propiedades, eso es bueno, pero reconociendo que usted ama más a Dios. Pero si usted deja en segundo plano lo de Dios porque se ha enfocado más a lo terrenal, entonces quiere decir que está en un peligro a que su corazón produzca más amor para lo mundano. Entonces debemos de saber eso, ¿verdad? Otra cosa que caracteriza al Hijo de Dios es que el Espíritu es quien le guía. El Espíritu es quien le enseña cómo conducirse. Es importante eso y lo vemos en Romanos, dice en Romanos 8:14. Dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, procuremos ser guiados del Espíritu de Dios. Obviamente si somos hijos de Dios, porque cuando uno no es hijo de Dios no puede ser guiado por el Espíritu Santo todavía. Porque el Espíritu Santo, al que no es hijo de Dios, lo que está haciendo en él es trabajando, tratando de convencerlo, porque obviamente el Espíritu de Dios no obliga a nadie, le hace sentirse mal, ¿verdad? Le hace sentir que debe de buscar a Dios, a ese que lo creó, a ese que lo envió a la tierra, pero le da la oportunidad que el hombre decida. O sea que todos hemos tenido la oportunidad de decidir, de optar por lo de Dios, y ahora que ya nosotros estamos en Dios, debemos de amar más lo de Dios, amar menos lo temporal, porque es pasajero, ¿verdad? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Obviamente podemos vivir cómodamente aquí. Yo no estoy en contra de que usted se faje, como decimos, trabaje duro para tener cosas, pero que no se le olvide que aún las fuerzas, aún la inteligencia que Dios le da para poder tener acceso a logros aquí en la tierra, es de parte de Dios, y usted debe de mantener su corazón agradecido y no decir que porque usted es pilas, que porque usted es cosa seria, que usted es inteligente, que por eso ha obtenido lo que tiene, sino que tiene que atribuirle que ha sido por el favor de Dios, y eso le va a agradar a Dios porque usted está honrándolo a Él, ¿verdad? Testificando de que todo lo que usted ha logrado es porque Dios ha sido bueno. Entonces, dice San Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay acontecimientos que pueden venir a nuestra vida que solamente por la guianza del Espíritu Santo es que podemos, ¿verdad?, darnos cuenta.
Aquí le estaba prometiendo a sus discípulos Jesús, y esta promesa es para nosotros también, que si nosotros, ¿verdad? Estamos en la verdad, vamos a ser guiados por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces yo creo que todos estos consejitos es bueno tomarlos muy en cuenta, porque si nosotros nos estamos descuidando y no estamos dándole el valor que merece el Espíritu Santo, estamos mal, estamos descuidados. Entonces yo le recomiendo en esta hora a que usted procure invitar al Espíritu Santo a que esté activo en usted. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues es poner amor a la palabra, tener ese privilegio de tener la palabra como el manual, como el guía que le está enseñando cómo usted debe de conducirse. ¿Cómo yo debo de conducirme? Pues obviamente es basado en los escritos acá. Entonces, por eso el Señor Jesús decía, y lo dice en su palabra, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Entonces, una de las características de un hijo de Dios es que ama la palabra, quiere obedecer la palabra. Entonces el Espíritu Santo va fluyendo dentro de nosotros como hijos de Dios y nos va guiando, nos va diciendo las cosas que nos pueden acontecer, las cosas que nos pueden suceder. Hace poco yo iba manejando en un lugar y sentí algo tremendo en mi cuerpo, como que algo me estaba avisando el Señor que iba a tener un accidente. Yo le empecé a pedir de inmediato, le dije, Señor, ayúdame y guárdame. Tú sabes que quiero vivir más y necesito que me extiendas la oportunidad, y reprendo todo ataque del enemigo. Yo sentí un aviso impactante, y muchas veces así Dios le va a ir dando probaditas a usted de lo que le puede acontecer. También a veces por medio del Espíritu Santo nos da mensaje, nos avisa, nos muestra nuestra condición de vida. El Espíritu Santo es que le va a decir a usted cómo usted está viviendo, cómo usted se está conduciendo, porque el Espíritu está en usted. Entonces démosle esa oportunidad al Espíritu Santo nosotros, que nos guíe, que nos conduzca a toda la verdad. Pero para eso necesitamos comenzar amando más lo espiritual. Si usted ama más lo terrenal, usted nunca va a tener esa habilidad espiritual en su interior, en su corazón, de una manera así especial, que el Espíritu le pueda avisar de inmediato lo que usted debe de hacer, cómo debe conducirse. Por eso hay mucha gente que está en problemas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque nunca han entendido de que hoy quien nos está guiando es el Espíritu Santo, para que nos conduzcamos de una manera agradable a Dios, ¿verdad? Recordemos que Jesús, la promesa que les hizo a sus discípulos es que Él se iba a ir, pero que no les iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que por medio de Él seamos guiados. Entonces, yo les recomiendo en esta hora que le pida a Dios sentir esa presencia del Espíritu Santo en usted, porque es el que le va a enseñar a ver las cosas de otra manera, a pensar diferente. El Espíritu Santo es quien nos revela cómo debemos de conducirnos a nosotros. Hace algún tiempo había una persona que aquí en la congregación que le habían robado su hijo. El compañero de vida de esta muchacha, o sea, era un matrimonio, tenían hijos. El primer hijo que tuvo con este hombre, y luego tuvieron problemas, se separaron. Entonces viene este hombre y le roba el niño a esta mujer. O sea, él se llevó a su propio hijo, pero sin el consentimiento de la mamá, y eso ya usted sabe que es un secuestro, ¿verdad? Secuestró a su hijo y se lo llevó para México, ¿verdad? Él era de México y la muchacha de Bolivia. Entonces, y recuerdo que en ese tiempo, pues, estaba la situación bien difícil para esta mamá. Y un día, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿verdad?, que le dijera a esta muchacha que cambiara su forma de orar para poder obtener de regreso a su hijo. Entonces el Espíritu Santo me inquietó mi corazón, que tenía que darle un mensaje a esta muchacha. ¿Y sabe qué fue lo que Dios me dijo a través del Espíritu Santo que le dijera? Ella estaba tratando de hacerle daño al papá
de este niño, o sea, a su ex esposo, ¿verdad? Porque le había quitado su hijo. Entonces, lo que Dios me dijo, que la naturaleza del hijo de él es siempre lo bueno para los demás. Entonces, el Espíritu Santo a mí me dio palabras para poder decirle a esta mujer que cambiara la forma de pensar, cambiara la forma de orar, ¿verdad? Si ella estaba orando que le permitiera encontrar a su hijo y a este hombre para refundirlo en la prisión, en la cárcel, obviamente la ley, eso es lo que aplica. La ley del hombre es dura, es fuerte. En cambio, la ley de Dios, ¿verdad?, está basada en el amor de Él. Entonces yo le dije, ¿por qué no oramos de una manera diferente? Que tú quieres tu hijo y que no le vas a hacer nada a este hombre porque tú lo vas a perdonar por el error que él cometió. Entonces la Biblia recomienda perdonar a los enemigos. ¿Y dónde comenzamos a ver una manifestación del perdón? Cuando Jesús estaba crucificado, ¿verdad? Antes de expirar, él dijo, rogó al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces el consejo que yo le estaba dando a esta muchacha era guiado por el Espíritu Santo y me dice, gracias por darme ese consejo, lo voy a hacer así. Voy a tratar, me dice ella, aunque es difícil, pero voy a tratar. Le digo, si tú tratas de esa manera en las oraciones, no que vas a condenar a este hombre, sino que le vas a enseñar el amor de Dios a través de tu acción, de tu forma de ver las cosas. Entonces yo creo que va a ser más fácil que Dios te conceda el encontrar a tu hijo. Y fíjese que ella con el tiempo me dijo, ¿sabe qué? Hice lo que usted me dijo y estoy a punto de recuperar mi hijo. En otra oportunidad estaba predicando en la prisión. De hecho, le cuento, yo nunca he estado preso, pero sí he ido a las prisiones a predicar a los que están presos ahí. Entonces, y recuerdo que me enviaron a una celda donde está un grupo de reos que son bastante peligrosos y casi nadie quiere ir a predicar ahí. Y ese día llegaron 5 de los varones que los tienen apartito porque son los que dan más conflicto en esa celda, en esa prisión. Entonces, y Dios puso a través un pensamiento, yo le atribuyo que eso venía de Dios porque yo vi respuesta y era que yo les decía de que les hablé de lo que es la falta de perdón y que hay mucha gente que está en las prisiones injustamente y siguen prisioneros allí y nunca van a salir porque ellos lo que quieren es salir a matar al que los tiene prisioneros porque los tiene injustamente. Se imagina el caso de José cuando estuvo un tiempo sufriendo por culpa de sus hermanos, ¿verdad? Estuvo sufriendo y a lo mejor él quería salir de momento a saber si no se le vinieron pensamientos de querer salir de la prisión o del cautiverio que estaba en Egipto para ir a hacerle algo a sus hermanos, o tal vez no, eso yo lo estoy pensando, pero en este caso en la prisión yo les empecé a hablar de esa manera. Y sabe, yo estaba siendo guiado del Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque empezó un hombre a decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando es exactamente lo que yo estoy viviendo. Yo estoy prisionero aquí, condenado de por vida por uno de mis hermanos. ¿Y sabes qué? Lo impactante es que es exactamente lo que tú dices, porque yo le pido a Dios que me saque de esta cárcel para ir a matar a mi hermano porque él me tiene aquí. Entonces le digo yo, bueno, entonces ya se dieron cuenta, yo estoy hablando de parte de Dios. Entonces cambia tu oración. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Y como cuando viene Dios a través de Jesucristo nos perdona nuestros pecados, pone de su Espíritu Santo en nosotros, entonces va a venir amor hacia tu enemigo, que es tu hermano. Entonces empieza a decirle a Dios que te dé amor para tu hermano y que te dé esa capacidad de poderle perdonar y empieza a orar para que Dios te saque de esta prisión y tú no vas a ir a matar a tu hermano, sino que aún estando aquí prisionero le puedes mandar a decir que ya no sientes nada en contra de él, que lo vas a perdonar, no para que te saque, solamente dile que a pesar de que tu condena es por culpa de él, ¿verdad?
y dile que tú lo vas a perdonar porque tú ahora ya eres hijo de Dios y que tú has entendido que si tú no perdonas a tus enemigos, Dios no te perdona a ti. Le digo, y si tú empiezas a practicar eso, yo te aseguro 100% que muy pronto vas a hallar gracia con Dios y Dios va a inquietar el corazón a tu hermano y él mismo va a venir a levantar los cargos que ha puesto contra ti. Y estoy seguro que muy pronto puedes llegar a salir de acá. Se fija la naturaleza de un hijo de Dios que está siendo guiado del Espíritu Santo. Habla lo que el Espíritu le dice que hable, porque eso era lo que yo estaba hablando. Y perdóneme que me pongo de ejemplo, y esto es para algunos que posiblemente no me puedan entender lo que yo les quiero transmitir, y entonces lo estoy explicando de esta mejor manera para saber, para entender lo que es ser guiado del Espíritu Santo. Entonces, con el tiempo, regresé a la prisión otra vez a predicar. El famoso preso ya no estaba, porque ese día había entregado el corazón a Cristo y se dejó enseñar de la palabra, y con el tiempo su mismo hermano levantó los cargos. Entonces muchas veces nosotros nos perdemos la bendición de hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos amando más la palabra de Dios, estamos más enfocados en lo terrenal. Entonces, ¿cómo Dios nos va a usar para ser de bendición? Entonces es importante que le pidamos a Dios la guianza en todo lo que hacemos, comenzando a amar más la palabra. Porque es bien importante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque usted muera, su permanencia va a ser eterna. ¿Por qué? Porque usted va a pasar a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, para aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo y quieren tener un corazón restaurado, un corazón perdonador, un corazón lleno de vida, yo le invito en esta hora a que le entregue su vida a Cristo para que Él se la transforme. Si aún personas ya estando en Cristo, muchas veces nos ha costado perdonar a los que nos han hecho daño, ¿qué de usted que todavía no está en Cristo? Tan pronto le hagan un mal, usted quiere pagar con el mal también. En cambio nosotros lo que hacemos es que cuando alguien nos hace un daño, alguien nos hace un mal, lo único que hacemos, al menos yo eso es lo que hago y eso es lo que aconsejo, orar para que esta persona alcance la misericordia de Dios y no sea puesta bajo el juicio de Dios. Porque ¿sabe qué? Aquella persona que le hace daño a un hijo de Dios, si no se arrepiente de ese pecado y le busca a Dios a través de Jesucristo, esta persona va a pagar, aún antes de irse a la eternidad, aquí en la tierra va a tener consecuencias de ese pecado. Entonces, no porque le quiera tener miedo, le quiera hacer miedo y que por esto usted va a venir a Cristo, pero vale la pena pensar en eso. Si usted no es creyente, no es hijo de Dios, todavía usted ama mucho lo del mundo, usted tiene amistad mucho en el mundo y se deleita más en el mundo, esto indica que usted no es hijo de Dios. Entonces necesita venir a Jesucristo. Aunque usted diga yo soy buena persona, yo no le hago males a nadie, pero usted necesita convertirse a un hijo de Dios. Entonces va a venir una nueva naturaleza a usted y usted comenzará actuando diferente, como diferente persona. Empezará usted a sentir amor, misericordia por aquellos que se portan mal con usted. Y esto es agradable a Dios. Y esto es agradable a Dios. Y lo va a empezar a rejuvenecer. ¿Sabe que hay gente que se envejece más temprano que otros? Porque tienen su corazón lleno de odio, de resentimiento. No tienen su corazón lleno de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Lo primero que se manifiesta en un hijo de Dios es que le da prioridad a lo espiritual. Quiere estar en la iglesia, quiere congregarse, quiere manifestarle a otros lo que Dios ha hecho, quiere compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, y si en usted Dios no ha hecho nada es porque usted no ha querido, porque la invitación la ha tenido, posiblemente desde hace muchos años se le está predicando el evangelio y usted no quiere recibirlo. Venga a Cristo, usted no se va a arrepentir. Y los que estamos en Cristo, anhelemos ser guiados del Espíritu Santo, poniendo más amor por lo de Dios
y verá cómo le va a ir. Usted se va a convertir en una persona muy bendecida. Si usted se había equivocado, creyendo que el evangelio es solo por congregarse, por ir a estar cantando en la iglesia y con un corazón llenito de cositas ahí, en contra de sus hermanos, de sus familiares, de sus amistades, eso no es de Dios. Le hablo honestamente, si usted quiere ser prosperado espiritualmente y materialmente, déjese guiar de lo espiritual o de lo de Dios. Déjese guiar de esta palabra preciosa y verá cómo le va a ir. Usted va a ser una persona bendecida para bendecir a otros. Así es que solamente examínese o examinémonos, en otras palabras, cómo nos estamos conduciendo. Y usted, amigo, amiga, venga a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando usted haga esto, usted va a venir a disfrutar ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es solamente decir yo soy hijo de Dios. No, tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios. Caracterizarnos porque amamos lo santo. Amamos la santidad, amamos lo que la palabra dice, amamos a nuestros hermanos, manifestamos amor hacia los enemigos, algo que cuesta mucho, pero sí se puede lograr. Se puede. Yo sé por qué le digo, si yo le digo esto y le estoy predicando esto es porque lo estoy viviendo. Sé que me falta mucho todavía, le he dicho siempre, y por eso le pido sus oraciones, porque tengo un anhelo de llegar a la estatura del varón perfecto, pero eso va a ser hasta el día que su servidor muera. Hasta entonces va a dejar Dios de trabajar en mi vida para convertirme en esa verdadera persona que realmente Él quiere que yo sea y que usted sea. No, estando en vida jamás vamos a poder llegar a un nivel intachable porque somos humanos, pero por eso es el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a la verdad y nos indique cuando nos equivocamos y podamos buscar el perdón de Dios. Ya solo faltan 3 minutos y segundos. Posiblemente haya habido veces que el tiempo se me va sin poder orar, pero hoy quiero hacerlo para pedirle a usted que ha entregado su vida a Cristo, que quiere hacerlo. Solo dígale con estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y necesito ser guiado del Espíritu Santo. Hoy te entrego mi vida. Hoy te pido perdón por los pecados que he cometido toda mi vida y recibo a Jesús como mi Salvador. Gracias, buen Dios. Dame esa oportunidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y para nosotros, los que ya somos hijos de Dios, oramos de esta manera: buen Dios, te damos gracias por tu palabra, porque son consejos claves para ser bendecidos. Te pedimos que nos ayudes dándonos amor por lo santo, dándonos amor hacia tu palabra, porque si amamos tu palabra, eso indica que te amamos a ti. Ayúdanos para que el Espíritu Santo sea nuestro fiel compañero, sea nuestro consolador, sea nuestro guía y sobre todo que sea nuestro maestro, que nos enseñe toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya el tiempo está para irse. Así es que yo le recomiendo que le pida a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Disfrutemos este evangelio. Hagámosle saber a otros lo precioso que se siente ser hijo de Dios. La gente que habla mal de nosotros es porque no nos entiende. Nunca nos van a entender si ellos no se convierten a hijos de Dios. Entonces no se